A continuación tendremos la plática de hepatitis alcohólica aguda por el doctor José Luis Pérez, que es médico adscrito de este hospital. Buenos días nuevamente. Vamos a ver el tema que se llama hepatitis tóxica por el consumo de alcohol. Queríamos hacer un taller teórico-práctico, pero la doctora Chela no quiso, dijo que quizá íbamos a necesitar más material, pero bueno, lo vamos a ver solamente teórico. Me parece que es un tema harto importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol en el mundo y por supuesto en nuestro país cada vez se va incrementando en formas también que nos alarman. Entonces, el conocer este tema, pues me parece muy importante. El alcohol, como todo el mundo lo sabe, es una droga permitida y es la que más se utiliza en todo el mundo. Decíamos que el alcohol se utiliza cada vez más frecuente. Quizá un dato importante a resaltar es que en nuestro país y en todo el mundo las mujeres están consumiendo más alcohol que antes. Antes era como que socialmente no permitido que las mujeres tomaban, ahora con todo que el mundo todos somos iguales, etcétera, etcétera. Bueno, las mujeres toman un poco más o mucho más que antes, y esto tiene una importancia definitiva en el sentido de que las mujeres son más susceptibles al daño hepático por consumo de alcohol, es decir, con menos cantidad de alcohol que las mujeres consuman, la posibilidad de que tengan un efecto tóxico es mayor que en los hombres. De repente este tema con los pacientes es difícil explorarlo porque uno le pregunta al paciente, ¿usted toma? Y la respuesta es, pues a veces no, y lo peor, lo normal, ¿no? ¿Y qué es lo normal de tomar alcohol? Pues no es normal tomar alcohol, ¿no? El fin de semana, dice la presidenta, pues le vamos a hacer caso. Sí, doctor, vamos a seguir sus indicaciones. Eso es un problema porque de repente el paciente alcohólico, soy José Luis, soy alcohólico, no lo reconoce, ¿no? Y llega con muchos datos de enfermedad hepática y dice, doctor, pues es que yo soy un bebedor social, soy muy social y son muy sociales. Solamente tomo en fiestas y cada 8 días tienen fiestas, ¿no? Entonces es un problema. En ese sentido, los familiares nos ayudan mucho al interrogatorio para saber cuánto están tomando en realidad. Hace un momentito la doctora Higuera, con una excelente plática como siempre, nos decía que son datos arbitrarios de cuánto es un rango riesgoso de consumo de alcohol. En las mujeres se considera que 20 gramos, en los hombres 30, 40 gramos, esto ha ido bajando, antes se decía que los hombres 60, 80 gramos, esto ha ido bajando, sigue siendo arbitrario, porque es multifactorial el que alguien haga toxicidad por alcohol. ¿Cuántos son 20 gramos de alcohol? 2 copas de vino. No sé si conozcan los caballitos de tequila, probablemente. Son dos caballitos de tequila, son casi 30 gramos de alcohol. Entonces, cada quien que empiece a hacer su registro y que sepa cuánto está tomando, y veremos que la gran mayoría, no me refiero a ustedes, me refiero al resto de la población, seguro está tomando más de lo que debería. Hay criterios diagnósticos para saber quién tiene un rango riesgoso y tiene dependencia del alcohol. El DSM-4, el DSM-5 ya actualizado también tiene sus criterios, que no me detengo mucho en eso. Y bueno, el abuso de alcohol es un problema repetitivo con este consumo en cualquiera de las 3 esferas sociales. Cuando el paciente está consumiendo alcohol y tiene ya problemas en su familia, en su trabajo, problemas legales o situaciones de riesgo, pues sabemos que es un paciente que tiene dependencia al alcohol y que tiene riesgo de muchas cosas. Vean ustedes, 70% o quizá más de la población consume alcohol, es una cantidad impresionante. El 40% o un poquito más bebió por lo menos 12 bebidas se refiere a que una bebida son 10 gramos en el año previo. 7% de la población cumple con los criterios de dependencia al alcohol, y de estos el 90% que son alcohólicos, el 90% tienen hígado graso. La primera etapa de daño hepático por alcohol es la presencia de hígado graso. Amén
de que la gran mayoría de la gente que consume alcohol tiene obesidad. Entonces ya son dos factores que le pegan al hígado, el consumo de alcohol más la obesidad. De estos, el 5 a 15% del hígado graso va a progresar a cirrosis y el 5 a 30% de los alcohólicos tienen hepatitis tóxica por el consumo de alcohol. La gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos hospitalizados, el 90% quizá, tiene cirrosis por consumo de alcohol y hacen un cuadro agudo de hepatitis tóxica por alcohol, pero por supuesto también hay pacientes que no tienen cirrosis y que sí van a desarrollar hepatitis por el consumo de alcohol. Brevemente recordamos algunas cosas del metabolismo del alcohol. ¿Cómo se metaboliza? Bueno, nosotros tenemos enzimas que metabolizan el alcohol desde la cavidad gástrica, por supuesto en el hígado. ¿Y por qué tenemos enzimas para metabolizar alcohol? Bueno, pues porque todos en algún momento comemos alimentos que se van a fermentar. Por ejemplo, una manzana, que no la comemos, o hasta 2 manzanas, se van a fermentar y van a producir alcohol en esta fermentación. Entonces el hígado está diseñado, llamémoslo así, para poder fermentar esta cantidad de alcohol que producimos en el intestino delgado después de digerir ciertas frutas. La capacidad que tenemos para metabolizar lo que comemos en frutas y que se fermenta solamente son de 6 a 8 gramos de alcohol en 24 horas, no más. Entonces, si la gente consume alcohol, obviamente esta capacidad de poderla metabolizar pues se sobrepasa y es donde vienen los problemas. ¿Cuáles son las enzimas involucradas en el metabolismo del alcohol? La deshidrogenasa alcohólica, el 80% es la vía principal, oxida el alcohol al acetaldehído, tiene 5 diferentes subclases, que no me detengo en eso. Parte fundamental de esto es que se va a generar estrés oxidativo con el metabolismo del alcohol. Más del 90% del alcohol circulante es metabolizado por oxidación primaria en el hígado, la gran mayoría es en el hígado, un poquito, en el estómago un poquito, quizá en riñones, en el cerebro, pero la gran mayoría del alcohol se metaboliza en el hígado. El resto también es metabolizado sin cambios a través de la orina y el aliento, las pruebas de aliento que hacen la gente que anda correteando los conductores alcoholizados, es por esta razón. Y el acetaldehído es parte importante en la fisiopatología de esta enfermedad. El acetaldehído es el punto final y es tóxico en el metabolismo del etanol. Es altamente tóxico este producto, que insisto es parte del metabolismo del alcohol, y que esto va a generar dos procesos importantes. Uno, va a desencadenar una respuesta inmune, por eso hepatitis, inflamación, y la otra parte que también es muy importante es la generación de estrés oxidativo. Esta enfermedad pasa por estas dos circunstancias muy importantes: proceso inflamatorio agudo, que de repente es muy severo, y otra parte muy importante, el estrés oxidativo, que termina de tener un efecto grave en el hígado. Los mecanismos también pasan por alguna cuestión inmunológica. El consumir alcohol, que es un elemento extraño, puede desarrollar autoanticuerpos circulantes, puede tener hipergamaglobulinemia, anticuerpos contra proteínas hepáticas porque indujeron una respuesta de autoinmunidad el consumo de alcohol. Podemos ver linfocitos citotóxicos reactivos, y también el alcohol produce aductos proteicos, los cuales pueden ser inmunogenéticos, y hay una respuesta inflamatoria, como he dicho, mediada por células, de tal manera que eso de hacer un curso teórico práctico pues fue desechado porque nos iba a pasar todo esto. Los mecanismos de desarrollo de la enfermedad hepática por alcohol son múltiples. El alcohol actúa como tal, como una toxina, pero todos al final tenemos algún conocido, el primo, el vecino, el compañero, que toda su vida ha tomado alcohol y está indemne, ¿no? O sea, no le pasa nada. Y hay gente que con poquito alcohol hace cirrosis y o se muere. ¿De qué depende? El género. Insisto, las mujeres tienen mayor susceptibilidad a desarrollar daño hepático por el consumo de alcohol. Otra parte importante son los polimorfismos de las enzimas que metabolizan el alcohol. Aquí tuvimos algún estudio hace un par de años, quizá un poco más, con la doctora Gutiérrez, donde se midieron los polimorfismos de las enzimas que metabolizan el alcohol en pacientes obviamente mexicanos, y lo que encontramos es que una buena parte de la población mexicana tiene polimorfismos que aceleran
el metabolismo del alcohol, es decir, muy rápido se deshacen del alcohol. Al final, ¿cómo lo podemos traducir? Todos conocemos a alguien X que toma y toma y toma alcohol y difícilmente se intoxica o se emborracha, pues. Él metaboliza muy rápido el alcohol y hay gente al revés, que estos polimorfismos no ayudan a que metabolicen rápidamente. Por ejemplo, la gente oriental se intoxica muy rápido por alcohol porque estos difícilmente pueden metabolizar el alcohol. Hay factores inmunológicos también implicados en esta fisiopatología, la exposición a otras sustancias o drogas que de repente en nuestro país está pasando. Sabemos bien que aquellos pacientes que tienen hepatitis crónica por virus más consumo de alcohol y también consumo de cigarro, obviamente les va peor. Hay deficiencias nutricionales y lo que ya decía hace un ratito, la obesidad y más el consumo de alcohol hace que estos pacientes tengan un mayor deterioro a nivel hepático, entre otras muchas cosas. ¿Qué pasa cuando la gente consume alcohol? Bueno, pues hay la hipótesis del segundo golpe que se aplica también en NASH, y es el modelo de esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica, es muy parecida. En la mayoría de los alcohólicos desarrollan esteatosis, pero la progresión de esteatohepatitis ocurre solo en un porcentaje más bajo del 15 a 20%, no todos los pacientes desarrollan esteatohepatitis por consumo de alcohol, por lo cual se considera que hay un primer golpe, pero que se requiere un segundo golpe para el desarrollo de la esteatohepatitis, que puede ser la obesidad, puede ser la esteatosis, pero quizá también tenga mucho que ver en los gramos que consume de alcohol el paciente, en el tipo de alcohol que el paciente consume. Nosotros seguimos recibiendo, ya cada vez es menos, pacientes que consumen este alcohol que se utilizaba para medicinal. Bueno, pues se lo siguen tomando, le ponen un poquito de canela, no es ningún consejo, por favor, le ponen un poquito de canela y así se lo toman, ¿no? Entonces, obviamente es la calidad del consumo de alcohol, mientras más puro sea el alcohol es mejor, mientras menos puro es por supuesto más tóxico, y la cantidad de alcohol que alguien llega a consumir en una sentadita, en una fiestecita, veremos más adelante algunas gráficas que son interesantes. Parte fundamental de la respuesta al metabolismo y respuesta inmune en el consumo de alcohol son las células estelares o estrelladas, que se encuentran, como todo el mundo ya lo sabe, en el espacio de Dis, entre los hepatocitos y las células endoteliales, y es que estas son, todo el mundo lo sabe, responsables de montar la respuesta para generar fibrosis. Otra parte importante, que no solamente es el consumo de alcohol como tal, también es incluyente en ese sentido, es que cada vez que tomamos alcohol, poquito o mucho, obviamente cuando es mucho es peor, la permeabilidad intestinal se incrementa. Y eso es un dato muy importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando la permeabilidad intestinal en colon, en intestino delgado se incrementa, hay una translocación más allá de un problema bacteriano de lo que son las membranas de las bacterias y que se conocen como los lipopolisacáridos, que van a pasar de la luz intestinal hacia la circulación mesentérica, llegan a la puerta o la vena porta y van a pasar a lo que es el hígado, en el espacio de Dis, van a encontrar a las células de Kupffer, aquí están los lipopolisacáridos, yo no sé si con la luz, que nos la apagaron un poquito para que veamos más a detalle esta diapositiva, y llegan los lipopolisacáridos y van a través de los receptores transmembrana de las células de Kupffer a generar señales intracelulares que van a llegar hasta el núcleo, que lo van a activar, que van a activar diferentes proteínas, y que esto va a hacer que esta célula empiece a secretar señales para que se produzcan interleucinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, que es parte fundamental de la respuesta inflamatoria, y que por el hecho de que el factor de necrosis tumoral se encuentra incrementado en esta enfermedad, es por la razón por la que en algún momento se daban medicamentos anti-TNF. Entonces, la respuesta inmune se da por diferentes vías, uno por el consumo de alcohol como tal, y dos, insisto, porque los lipopolisacáridos que se van a permear a través de la membrana gastrointestinal, que se hace más permeable, van a activar a las células de Kupffer, y esto va a perpetuar o va a ser un incremento o mayor intensidad en la respuesta inmune. Dentro del hepatocito el alcohol genera muchos problemas, no me voy a detener tanto en esta diapositiva, pero bueno, aquí está el etanol que se va a metabolizar por sus diferentes enzimas y que va a hacer
que una serie de mecanismos se desencadenen a nivel intracelular, intranuclear, dentro de las mitocondrias, para que este hepatocito genere una respuesta inmune muy intensa. Si toman biopsias de los pacientes, encontramos la esteatosis como tal, micro y macrovesicular en estos enfermos que han consumido mucho alcohol. Hay también datos de necrosis de los hepatocitos más la esteatosis hepática en estos enfermos. Y obviamente después de algún tiempo se empieza a generar la fibrosis hepática que al final al paciente lo va a llevar a desarrollar la cirrosis. Clínicamente, ¿cómo nos enfrentamos a un paciente con hepatitis tóxica por alcohol? Obviamente el antecedente claro de consumo de alcohol en forma generosa. El paciente llega a los servicios de urgencias con fiebre, está ictérico, tiene hepatomegalia, tiene hepatalgia fundamentalmente. Bioquímicamente lo podemos encontrar con leucocitosis, con reactantes de fase aguda elevados, tiene incremento de las aminotransferasas, por supuesto, por eso es esteatohepatitis, hepatitis. La relación AST-ALT es mayor a 2. No vemos un incremento más allá de 400 unidades de las aminotransferasas, ¿no? Con a diferencia de las hepatitis isquémicas, por ejemplo, o las venoclusivas. Estos enfermos llegan con un incremento, llamémosle moderado, de las aminotransferasas, más la fiebre, la ictericia, la hepatomegalia y por supuesto, insisto, el antecedente claro de haber consumido alcohol con singular entusiasmo. ¿Qué hacemos? Pues primero necesitamos clasificarlos. ¿El paciente está grave o no está grave? Y en función de eso deberemos tomar ciertas medidas. Les pongo el índice discriminatorio de Madrey, que está aquí arriba, porque es el que más se conoce. El índice de discriminación es un método estadístico, así como ustedes estudien, por ejemplo, índice de discriminación también es un análisis estadístico, que Madrey lo utilizó para poder clasificar a los pacientes graves y no graves con hepatitis tóxica por alcohol. Esto fue en 1974 más o menos, cuando el doctor hizo su análisis con una muestra muy pequeña de pacientes, 74 más o menos recuerdo, y que pudo clasificarlos en pacientes graves y no graves. Después se hizo alguna corrección y el Madrey modificado se definió que un paciente que estuviera grave debería tener más de 32 puntos. Entonces llega un paciente con nosotros a urgencias, etcétera, a hospitalización, lo que debemos hacer es clasificarlo. Además del índice de Madrey, hay otro índice de Glasgow. Glasgow no es para evaluación neurológica, sino que hay una escala de Glasgow para hepatitis tóxica por alcohol. MEL también nos sirve para poder evaluar quién sí está grave y quién no está grave y cuáles son las medidas que debemos tomar. De tal manera que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene con un índice de más de 32 puntos, aquí está la fórmula, hay calculadoras en internet, muy rápido se saca. MEL, si tiene más de 11 puntos, el paciente está grave, bueno, pues necesitamos darle tratamiento. Esta es la escala de Glasgow para consumo de alcohol, es decir, para hepatitis tóxica por alcohol, esta es la escala de Glasgow que considera la edad, los leucocitosis, la función renal, la función, o más bien el estado de coagulación y la bilirrubina. Se hace puntajes sumatorios y un score mayor a 9 puntos predice una mortalidad del 46% a 28 días y 40% a 48 días. Es decir, si el paciente con el que estamos enfrentando le hacemos su escala de Glasgow sale más de 9 puntos, bueno, el paciente tiene una hepatitis tóxica por alcohol grave. En este hospital donde nos encontramos hicimos una comparación de 3 escalas pronósticas para determinar mortalidad temprana en pacientes con hepatitis alcohólica en el Hospital General de México, la doctora Higuera y sus secuaces, yo no soy uno de sus secuaces. No sé si me puedan apagar la luz hasta arriba para que podamos ver rápidamente algunos datos, o no sé si alcancen a verlo, pero bueno, lo que nos da en esta escala son las características clínicas de los pacientes, que yo sí quisiera recalcar la edad. Habitualmente son pacientes muy jóvenes, el índice discriminatorio de Madrey, que habitualmente aquí está el rango, vean ustedes, hasta 111 de Madrey, o sea, un paciente verdaderamente impresionante. Perdón, no alcanzo a ver hasta allá, no sé si la luz no me alcanzó, pero bueno, los pacientes que fallecieron obviamente tienen un Madrey más alto. Aquí está Glasgow, aquí está MELT.
La edad, insisto, pacientes verdaderamente muy jóvenes, la leucocitosis, etcétera, aquí los podemos ver. Al final lo que encontramos, como hay otros estudios ya publicados, que la mejor escala que predice mortalidad es la escala de Glasgow. Y esa es la sugerencia, que utilicemos Glasgow para nuestros pacientes con hepatitis tóxica por alcohol. La gran mayoría utiliza Madre quizá por costumbre, pero lo que sí sabemos es que, y no solamente en nuestro estudio, sino que también en otros estudios publicados en los papers de Europa, fundamentalmente es que Glasgow es un poquito mejor que las otras escalas. Tratamiento, decía uno de mis maestros, cuando tienes muchas posibilidades de tratamiento es que ninguna es buena, pues, y eso es real. O sea, la verdad es que cuando pues, le puedes dar esto, pues, realmente no es buena. La verdad es que, insisto, esta enfermedad pasa por dos cosas. Uno, la respuesta de inmunidad como tal, la respuesta leucocitaria, y dos, el estrés oxidativo. Entonces, de repente nos olvidamos del estrés oxidativo, tratamos la respuesta inmune y a veces nos quedamos cortos. ¿A quién le vamos a dar tratamiento? Solo a aquellos pacientes que tengan un Madre de más de 32 o un Glasgow de más de 9. La piedra angular en el tratamiento de estos pacientes son los corticosteroides. Las demás que están aquí anotadas, como la terapia nutricional, la pentoxifilina, propietiluracilo, esteroides metabólicos, colchicina, que en algún momento se utilizó y se publicó, etcétera, realmente tienen una muy pobre eficacia en estos pacientes. De hecho, los corticosteroides en los mexicanos también tienen una efectividad bastante limitada, pero es lo que tenemos y es lo que hay que darles. El esteroide, pues todo el mundo lo sabe, tiene efectos antiinflamatorios, antifibróticos e inmunosupresores, inhiben las interleucinas proinflamatorias y se los vamos a prescribir a aquellos que tengan un índice discriminatorio de Madre mayor de 32, insisto, Glasgow mayor de 9, que se pudieran beneficiar con este tratamiento. Disminuyen la mortalidad el 25% y lo que utilizamos habitualmente es prednisona 40 miligramos diarios por un mes, pero necesitamos también saber que no tengan alguna contraindicación. Si el paciente tiene datos de sepsis, una urosepsis, tiene neumonía, etcétera, está contraindicado el corticosteroide. Si tiene una hemorragia gastrointestinal está contraindicado, si tiene pancreatitis o falla renal, no podemos utilizar corticosteroides. Entonces, el paciente que llega a la sala de urgencias con una hepatitis tóxica por alcohol, ya lo clasificamos, es una hepatitis alcohólica grave. Bueno, pues el siguiente paso es descartar este tipo de circunstancias para poder iniciar los esteroides. Obviamente les va peor a los que tienen cirrosis con un Child-Pugh-C, obviamente por la insuficiencia hepática como tal. En algún momento se utilizó la pentoxifilina porque es un medicamento que inhibe directamente el factor de necrosis tumoral alfa, pero al final está muy restringido a aquellos pacientes que tienen hepatitis tóxica por alcohol más falla renal y sus resultados desafortunadamente pues no son tan buenos. En algún momento también en este hospital, como yo les decía, pasa la enfermedad no solamente por la respuesta de inmunidad, sino por estrés oxidativo. Se hizo un protocolo prospectivo con la utilización de metadoxina, que es un antioxidante, y se formaron dos grupos. Se incluyeron todos los pacientes que cumplieran criterios para hepatitis tóxica por alcohol. Se hicieron dos grupos, a uno que se le dio solamente esteroides y a otro que se le dio esteroides con metadoxina, para saber si podíamos ayudar en la circunstancia de darle esteroide para la respuesta inmune y darles metadoxina para el estrés oxidativo. Esto está un poquito borrosón, pero bueno, igual, la edad, son pacientes muy jóvenes, el consumo de alcohol, hay gente que se consumía hasta 500 gramos de alcohol, no sé cómo a qué horas lo podía tomar tanto, pero bueno, así pasó, muchos pacientes graves, y esto es lo que encontramos al final del tratamiento, que aquellos pacientes que recibieron solamente la prednisona tuvieron una mayor mortalidad a los 30 días y a los 90 días, y aquellos pacientes que recibieron el doble esquema con esteroides más metadoxina a una dosis un poco más alta, tuvieron una sobrevida mayor que aquellos que no lo hicieron. Entonces es una opción que bueno, está documentado, está publicado, y que a sus pacientes pudieran considerarlos
para tratamiento con esteroide más la utilización de metadoxina. Muchas gracias.